Ya regresa Rompiendo Paradigmas con Gustavo Moros. 5:22. Mas el fruto del Espíritu. ¿Cómo aparece la palabra Espíritu allí? En mayúscula. En la traducción está mal traducida. Si usted busca un interlineal o una Biblia griega, va a encontrar que la palabra que usa es neuma y lo hace en minúscula, no lo hace en mayúscula. La traducción, y todo el mundo lee la traducción, por supuesto, nadie busca el original. Usted va a encontrar la palabra espíritu en mayúscula. Pero en el original, y ojalá los que son estudiosos de la Biblia tengan la oportunidad de conseguir un interlineal griego o un manuscrito original. Yo se los puedo facilitar si fuera necesario a los que les gusta estudiar la escritura, y se va a dar cuenta que no aparece en mayúscula. Usa el término neuma. No usa el término que se usa para referirse al Espíritu de Dios. Y cuando leemos de la forma en el que está traducido, que no es un problema de que la Biblia está equivocada, es un problema de traducción, pero lo que quiere entender es lo siguiente. Dice, mas el fruto del Espíritu. Si lo lees así, ¿de qué espíritu está hablando? No, si lo lees como está, ¿de qué espíritu está hablando? Como está, del Espíritu Santo. Y uno está esperando, bueno, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, y no. Eso está en el Espíritu Santo. Pero cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu está separado de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán en el huerto, el día que comas del árbol, que te dije que no comieras, si comes de ese árbol, morirás. Él comió del árbol y físicamente no murió, pero espiritualmente murió, porque la palabra muerte en la escritura significa separación. Hubo una separación. El espíritu de Adán fue separado del espíritu de Dios y quedó de una forma independiente, lejos de Dios, y se convirtió en una oveja errante sin pastor, porque él pecó. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, lo que ocurre de forma espiritual y maravillosa es que tú le aceptas en tu corazón, y entonces tu espíritu que estaba muerto, recuerda aquel hombre que le dijo, Señor, déjame ir y enterrar a mis padres, lo recuerda, y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se lo dijo porque le dijo, ellos que están muertos porque su espíritu está separado de mí, igual que el muerto que están enterrando. Cuando vienes a Cristo y naces de nuevo, tu espíritu humano se conecta otra vez con Dios y recibes la vida de Dios. Eso se llama vivificar, recibir vida en otra vida. ¿Cómo se llama? Vivificar. Tu vida que existía recibe la vida de Dios. Ahora tú tienes la vida de Dios. ¿Qué te parece esa bendición? Dentro de ti está la vida de Dios. Por eso Pedro dice, por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a participar de la naturaleza divina. ¿Sabes cuál es la naturaleza divina? La naturaleza de Dios. ¿Qué significa? Que ahora dentro de ti vive la vida de Dios, y tu espíritu humano que estaba muerto recibe el Espíritu de Dios y ahora está vivo para Dios y para gloria y honra suya. Cuando un espíritu renace, un espíritu renacido vuelve a tener la vida de Dios. Pablo lo que está diciendo es, no el fruto del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero cuando se conecta con tu espíritu humano renacido, ahora comienza a dar un fruto. Pero no es el Espíritu de Dios. Eso siempre estuvo en el Espíritu de Dios. Si fuera el Espíritu de Dios, diríamos que Él no lo tenía y que ahora lo está dando. No, no es el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios siempre ha estado el amor, el gozo, la paz. Pero en tu espíritu humano no. Y cuando te conectas con el Espíritu de Dios, tu espíritu humano, un fruto siempre está en el árbol. Un fruto siempre, ¿verdad que no? Un fruto comienza, según su género, a producirse en un árbol. Pero cuando es una semilla, dentro hay un fruto en esa semilla, pero el fruto no se manifiesta hasta que se cumple el tiempo señalado. ¿Aló? ¿Me están entendiendo lo que les estoy explicando, verdad? Entonces el espíritu humano recibe el Espíritu de Dios y ahora
da un fruto que antes no podía dar, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo que no hay ley? Porque toda la carta de Pablo a los Gálatas está hablando de la ley y está hablando de la fe. Y dice, cuando vives de esta forma, no tienes que someterte a los 10 mandamientos, porque no hay ley para el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la templanza, la benignidad. Ahora, para la gente que vivía bajo la ley antes de Cristo, en el Nuevo Testamento, que no tenían el Espíritu Santo, cuyos espíritus no habían sido renacidos porque Jesús no había muerto para que alguien le aceptara, ellos que vivían en ese tiempo tenían que someterse a la ley, porque su espíritu no podía producir amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, benignidad. Y mira el privilegio que usted y yo tenemos, que nuestro espíritu humano, cuando se conecta con el Espíritu de Dios, da un fruto. No los frutos, un fruto según su género, que es, repito, diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Y contra estas cosas no necesitas los 10 mandamientos, no necesitas ley, porque vas a vivir para agradar a Dios siempre con el fruto del Espíritu. Cuando llega el Señor a tu vida, tú entiendes que hay algo que es lo que tienes que hacer tú, y Dios no lo va a hacer, porque jamás aprobó la holgazanería en el ser humano. Siempre quiso que el hombre, y como comencé la predicación, fue a resucitar a Lázaro, y él, si resucitaba al muerto, no tenía el poder de mover la piedra. Si iba a hacer algo tan difícil como era resucitar a un muerto, él no podía hacer un movimiento sobre la piedra y desintegrarla. Yo creo que él podía hacerlo, pero dijo, no, yo no lo voy a hacer, porque si yo lo hago, estos sinvergüenza me van a agarrar pa' loco, y entonces van a querer que todo lo haga yo. Y yo lo puedo hacer, pero a mí no me gusta la gente floja. Por eso, ¿quieres una novia? Trabaja, regálale una flor. ¿Quieres que tu hogar camine bien? Haz las cosas que tienes que hacer en tu hogar para que las cosas que estén bien. Y no esperes que Dios haga un milagro sin que tú hagas nada. Esto no se resuelve con imposición de mano. Y las imposiciones de mano son buenas porque hay momentos en el que hay que hacerlo. Pero hay gente que viene y dice, si el pastor me ora y me impone las manos, voy a dejar la masturbación. No luches contra eso para que veas que nunca la vas a dejar. Yo no sé qué hoy yo los veo muy pensativos a ustedes. Están meditando. Ah, qué bueno. Concluyo. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. ¿Quién puede amar a un enemigo? Y entonces uno dice así, cuando va a saludar a alguien, me choca esta frase. Me choca esta frase y no la use conmigo. Te amo en el amor de Cristo. Porque yo digo, es decir que Él no me ama. Él como que no siente nada por mí, pero en el amor de Cristo me ama. Mire, hermano, así no es. Yo lo amo a usted en el amor de Cristo, pero fuera del amor de Cristo, mi espíritu renacido de Dios me hace amarlo a usted. Entonces como que eso fuera una frase que nos pone más espirituales. Y no, hermano, es como que yo no te puedo amar. Y mire, Dios quiere que usted ame a su prójimo y que usted ame a su enemigo. ¿Cómo se puede amar a un enemigo? Es una decisión. Es lo que a ti te toca hacer. Cuando yo iba a la iglesia, yo comencé a trabajar con niños. Yo no trabajaba con gente adulta. Y yo pensaba que mi ministerio estaba dirigido a los niños. Yo era presidente de un organismo que se llamaba la Iglesia Infantil. Eran 100 y piquito de niños que yo tenía a mi cargo. Niños en edades comprendidas de 7 a 12 años. Y yo era feliz en mi clase. Siempre he dicho que si no fuera pastor, yo fuera profesor o maestro de niños, porque me encanta trabajar con los niños. Y mire, yo me acuerdo que hice un paseo y en ese tiempo yo comencé a predicar y comencé a dejar
mi responsabilidad con los niños y me estaba dedicando más a la predicación. Eso fue un cambio fuerte porque yo delegué a una persona que se encargaba de atender los niños y yo salía a predicar. Había un hermano en la iglesia que él dice que tenía llamado como evangelista, pero a él nunca lo invitaban a predicar. Y él me decía siempre: Gustavo, cuando vayas a predicar a una iglesia y estés ocupado, mándame a mí. Porque tenía un deseo y en la iglesia no lo ponían a predicar. Ese fue el tiempo en el que Dios comenzó a sacarme y yo comencé a predicar mucho en esa época. Y yo mantenía mi trabajo con los niños también de forma paralela. Salía y predicaba y esto. Él tenía 2 hijas y un día yo voy entrando después de un paseo que habíamos tenido y veo 3 niñas en la parte de afuera de la iglesia llorando. Y yo me acuerdo que le dije: Joanita, ¿y tú por qué estás llorando? Porque fulanita y fulanita están tristes. ¿Y por qué están tristes? Porque dicen que ya no pueden reunirse con usted, que ya no van a ir para los paseos con usted. ¿Y por qué no pueden ir más conmigo? Porque su papá dice que tuviera cuidado, porque que usted era un violador, que usted manoseaba a las niñas. Y yo no creo eso, y ellas tampoco. Y tan tristes porque el papá le dijo que si las veía otra vez conmigo, les iba a pegar, porque yo y que era un violador. Mire, hermano, eso fue un balde de agua que me echaron encima. Mira, a mí se me cayó todo. Yo me fui a mi casa pensativo y llegué a mi casa y yo lloré. ¿Cómo es posible, Señor? Y entonces al día siguiente, eso fue un sábado, el domingo en la mañana llegué temprano y hablé con la superintendente de la escuela dominical. Y le dije: hermana fulana, vengo a entregar mi cargo, no quiero trabajar más con esto. Y me dice: ¿pero por qué? Y yo no le quería decir, pero dame una razón. Hasta que finalmente le conté y le di la razón. Y me dijo: pues no lo hagas, porque si tú lo haces, quien está diciendo eso va a decir que es verdad. Vamos a hacer una reunión con esa persona y vamos a ver de dónde sacó esa información. Hicimos la reunión. Mi hermana mayor se había apartado del Señor hacía 2 años, porque ese mismo hermano le había hecho la vida imposible a mi hermana, que cantaba muy bonito, comenzó a cantar, pero su sobrina también cantaba y él le molestaba que mi hermana, y ellos eran una familia importante, nosotros éramos los hijos de la panadera, mi mamá no era ni diaconisa, mi papá aún no se había convertido, y entonces nosotros éramos prácticamente niños y adolescentes errantes dentro de la iglesia. Y ese hermano, nunca jamás yo me sentí tranquilo y en paz, porque por culpa de él mi hermana estaba apartada del Señor. Pero fuimos a la reunión y el hermano estaba allí y comenzamos la conversación. Y él dice así: ¿qué? Que yo dije: por favor, Gustavo, tú sabes que los niños inventan. ¿Cómo tú vas a decir que yo dije eso? No, eso es mentira. Yo jamás he dicho eso de ti. Yo me quedé tranquilo. Asumí que los niños habían inventado el comentario y salí. En lo que salí, habían 3 ancianos. Ancianos eran como pastores adjuntos que me llamaron y me dijeron: ven para acá. Sí, es verdad que lo dijo, porque a nosotros 3 no los dijo. Él mintió en la reunión. Tenía pendiente lo de mi hermana y ahora tenía 2 culebras que aún no habíamos resuelto. La siguiente semana llegó el domingo temprano. Yo estaba viendo la cartelera que estaba en toda la puerta y él venía entrando. Y cuando viene entrando él me dice así: hermano, hermano Gustavo, y me abraza. Mire, hermano, cuando él me abrazó, mire, a mí me provocó meterle un puño por la barriga así, ¡pah! Y después meterle otro por la costilla así, ¡pah! Y él me dice: hermano, y me abrazó. Y yo me quedé así. Y yo decía: ¿qué hago? Y recuerdo que cerré el puño, porque ¿sabe qué me molestó más? Mire, ya yo estaba molesto, pero ¿sabe qué me molestó más? La hipocresía. Eso todavía me enardeció más. Yo decía: ¿cómo este hombre todavía viene y me abraza? Eso pasó ese día. Llegué a mi casa esa noche y yo dije: Señor, tú dices que yo tengo que amar a mi enemigo. ¿Cómo se puede amar a un enemigo? Son las piedras que hay que mover a veces, que son pesadas. Las piedras del perdón, de perdonar a alguien que te ha hecho daño. Y por eso es que Lázaro no resucita, porque hay una piedra pesada que nos cuesta mover.
La piedra de mirar y saludar a aquel que te estafó, aquel que te hizo daño, aquel que ha hablado mal de ti. Esas piedras pesan. Y por eso Lázaro no ha resucitado en la vida de muchos. Y esa noche le dije: Señor, yo no lo amo. Y entonces sentía que el Señor me decía en el corazón: pero tienes que amarlo porque Él es tu enemigo. Y yo decía: pues yo no lo amo. Pero tienes que amarlo. No. Y yo decía: no lo amo. Y lo veía por la iglesia, y cuando lo veía cruzaba para este lado. Fue la primera vez, y creo que ha sido la única vez en mi vida que he sentido rabia por alguien. Porque mire, a mí me han hecho bromas aquí, gente que ha estado conmigo y me ha echado, mire, me han hablado mal, me han traicionado, me han engañado, y me he sentido molesto, pero lo he dejado pasar. Pero esa vez ha sido la única vez, hermano, que yo sentí que mi corazón se estaba contaminando. Y me preocupó, porque un hijo de Dios, si es hijo de Dios y tiene rencor y amargura en su corazón y no se preocupa, examínese, porque quizás no es hijo de Dios nada. Y yo le dije al Señor ese día: pues Señor, dame amor, porque yo no tengo amor para ese hombre. Yo quiero amarlo. Y yo sentí en mi corazón, no escuché una voz, pero muy adentro, que me dijo algo así, que me dijo: cuando lo veas, abrázalo como Él te abraza. Oye, Señor, tú sí tienes cosas. Oye, Señor. Llegó un día y él llegó con la misma actitud de siempre: hermano Gustavo. Y yo: hermano fulano. Y le voy a ser honesto, no sentí amor por él. Pero llegó otro día y él me decía: hermano Gustavo. Y yo: hermano fulano. Y ya para mí comenzó ya como que lo empecé a pasar. Y ya cuando yo lo veía a él, antes que él me viera, le decía: hermano fulano. Y iba y lo abrazaba. Y llegó un momento en el que yo comencé a amarlo. Comencé a amarlo. Y ya, como a los 4 o 5 meses, yo lo quería. Yo lo amaba, no con el amor de Cristo, con el amor de un espíritu renacido. Con lo que hago yo, porque Dios hace algo, pero hay algo que Dios espera que haga yo, y yo comencé a amarlo. Hace como 4 o 5 años vino a Ciudad Guayana, porque quería predicar aquí. Obviamente no predicó. Pero aquí no sabe dónde se quedó. Se quedó en mi casa. Y yo le había contado eso a mi esposa. Y yo le decía: Mayela, y lo voy a tratar lo mejor que pueda, porque en mi corazón no puede haber, eso no puede existir en mi corazón. Y entendí que la piedra que muchas veces no permite que el milagro que Dios quiere hacer se haga, es una piedra pesada de rencor, de falta de perdón, de inseguridad, de una persona que no es persistente en las cosas. Hay muchas piedras. Pero quiero terminar finalmente pidiéndole que se ponga de pie y diciéndole: hay algo que tú tienes que hacer. Si quieres ver la mano de Dios, si quieres ver un milagro, hay algo que Dios espera que tú salgas a hacer hoy mismo. Ese silencio me dice que no. Hay algo que tienes que salir a hacer hoy mismo. Hay una piedra que no has podido quitar, y toda la vida has estado esperando que Él la quite, y Él no la ha quitado. Y malas noticias, nunca le doy malas noticias, ¿verdad? Pero se la voy a dar: tampoco la va a quitar. ¿Y sabe por qué no la va a quitar? Porque Él resucita al muerto, pero tú quitas la piedra.